¿Alguna vez has sentido que en medio de la Santa Misa las lágrimas aparecen sin previo aviso? ¿No estabas recordando un momento doloroso? ¿No acababas de recibir una mala noticia y sin embargo algo dentro de ti comenzó a conmoverse profundamente? Intentas entender lo que ocurre, pero las palabras no alcanzan para explicarlo. Solo sabes que tu corazón se ha abierto de una manera inesperada. Quizá bajas la mirada para que nadie note lo que está pasando. Tal vez secas tus ojos con discreción y te preguntas en silencio, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué significa esto? Muchas personas han vivido esa misma experiencia, y aún así, pocas veces se habla de ella con la profundidad que merece. En un mundo que suele interpretar las lágrimas como una señal de fragilidad, es fácil pensar que se trata únicamente de una reacción emocional. Sin embargo, la tradición espiritual cristiana invita a contemplar esta experiencia desde una perspectiva mucho más profunda. Cuando un corazón se encuentra sinceramente con Dios, pueden suceder cosas que la razón no siempre consigue explicar. Si hoy estás viendo este video, quizá no sea por casualidad. Tal vez llegaste buscando respuestas porque atraviesas una prueba familiar, una etapa de cansancio espiritual, una preocupación que llevas en silencio, o una alegría tan grande que tampoco sabes cómo expresar. Sea cual sea tu situación, quiero invitarte a escuchar con el corazón abierto. A lo largo de este mensaje, descubriremos 3 significados espirituales que la Iglesia, la Sagrada Escritura y el testimonio de muchos santos han relacionado con las lágrimas derramadas durante la Santa Misa. Comprender estas verdades puede cambiar por completo la manera en que ves esos momentos de profunda emoción delante del altar. Antes de hablar de esas 3 enseñanzas, necesitamos recordar qué es realmente la misa. Con frecuencia corremos el riesgo de acostumbrarnos a lo sagrado. Asistimos cada domingo, seguimos las mismas oraciones y escuchamos las mismas lecturas, hasta que aquello que debería llenarnos de asombro comienza a parecernos algo cotidiano. Sin darnos cuenta, la rutina puede hacernos olvidar la inmensa grandeza del misterio que estamos viviendo. La Santa Misa no es simplemente una reunión religiosa, ni una tradición que repetimos por costumbre. Tampoco es únicamente un espacio para reflexionar o encontrar tranquilidad. Para la fe católica, la misa es el momento en el que el sacrificio de Cristo se hace presente sacramentalmente y el cielo toca la tierra de una manera única. Es el encuentro más profundo que un creyente puede tener con Dios mientras peregrina en este mundo. Detente un instante a pensar en lo que sucede durante la consagración. Mientras el sacerdote pronuncia las palabras que Jesús dijo en la última cena, la Iglesia cree que el Señor se hace realmente presente en la Eucaristía. No se trata de un simple símbolo ni de un recuerdo lejano. Es Cristo mismo quien sale al encuentro de su pueblo para ofrecer nuevamente su amor, su misericordia y su gracia. El Evangelio de San Juan proclama que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese misterio que comenzó con la encarnación continúa manifestándose sacramentalmente cada vez que se celebra la Eucaristía. En cada rincón del mundo donde se ofrece la Santa Misa, desde una gran catedral hasta una pequeña capilla escondida, millones de personas participan del mismo misterio de fe. No importa el idioma, la cultura o el lugar, Cristo sigue llamando a cada persona para acercarse a Él con confianza. Cuando un ser humano, cargado de heridas, dudas, alegrías, culpas y esperanzas, entra en la presencia de una santidad tan inmensa, algo comienza a transformarse en lo más profundo de su interior. Hay realidades espirituales que no pueden encerrarse en una explicación lógica. Hay encuentros con Dios que superan las palabras. Y precisamente por eso, muchas veces, el corazón habla de la única manera que sabe hacerlo, a través de las lágrimas. En los próximos minutos descubriremos el primero de esos significados espirituales y veremos por qué ese llanto, lejos de ser una señal de debilidad, puede convertirse en una de las formas más sinceras con las que el alma responde al amor de Dios. Hay momentos en la vida espiritual en los que las palabras simplemente dejan de ser suficientes. Podemos intentar explicar lo que sentimos,
describir nuestras luchas o contar nuestra historia una y otra vez, pero siempre queda algo guardado en el rincón más profundo del corazón. Es una parte de nosotros que ningún lenguaje humano logra expresar por completo, y precisamente allí, donde las palabras terminan, muchas veces comienzan las lágrimas. Ese es el primer gran significado espiritual de llorar durante la Santa Misa. Las lágrimas pueden convertirse en la voz del alma cuando la boca ya no encuentra qué decir. No son solamente una reacción emocional. En muchos casos, representan una oración silenciosa que nace desde lo más profundo del ser. Es el corazón hablando directamente con Dios sin necesidad de pronunciar una sola frase. Piensa por un momento en todo lo que una persona puede cargar sin que nadie lo note. Hay culpas que permanecen escondidas durante años, errores que desearíamos borrar, decisiones que aún nos pesan y palabras que daríamos cualquier cosa por retirar. También existen heridas que nunca terminan de cerrar. La pérdida de un ser querido, una relación rota, un hijo que tomó un camino diferente al esperado, o un sueño que jamás llegó a cumplirse. Muchas veces aprendemos a convivir con ese dolor, pero eso no significa que haya desaparecido. Al mismo tiempo, también existen sentimientos que son tan hermosos que resultan imposibles de describir. La gratitud por una nueva oportunidad, la alegría de haber superado una enfermedad, la emoción de ver a la familia reunida o el inmenso alivio de descubrir que Dios nunca dejó de acompañarnos, incluso cuando pensábamos que estaba lejos. Algunas bendiciones son tan grandes que ninguna oración parece suficiente para agradecerlas. Cuando una persona llega a la iglesia llevando todo ese peso en el corazón, ocurre algo especial. El ruido del mundo comienza a desaparecer. Las preocupaciones quedan por unos momentos fuera del templo. El teléfono deja de ocupar nuestra atención. Las prisas se detienen y por primera vez en muchos días, el alma encuentra un espacio para permanecer en silencio delante de Dios. Es precisamente en ese silencio donde el Señor suele obrar con más fuerza. No siempre lo hace mediante acontecimientos extraordinarios. Muchas veces utiliza algo tan sencillo como una lectura del Evangelio, una frase de la homilía, o incluso un instante de profundo recogimiento. De repente, una palabra que hemos escuchado decenas de veces adquiere un significado completamente nuevo. No cambia el texto, cambia nuestro corazón. Esa palabra encuentra exactamente el lugar donde más necesitábamos ser tocados. La Biblia nos recuerda que Dios conoce incluso aquello que nadie más puede ver. El salmista expresa esta verdad con una imagen llena de esperanza al decir que el Señor recoge nuestras lágrimas y no deja caer ninguna en el olvido. Eso significa que para Dios ninguna emoción sincera pasa desapercibida. Cada lágrima tiene valor porque nace de una historia que Él conoce mejor que nosotros mismos. Quizá por eso tantas personas experimentan un profundo llanto durante la proclamación del Evangelio o mientras permanecen en oración después de comulgar. No siempre saben explicar qué ocurrió. Simplemente sienten que algo dentro de ellas comenzó a sanar. Es como si una carga que habían llevado durante mucho tiempo empezara finalmente a perder fuerza. El Espíritu Santo conoce nuestra historia desde el principio hasta el final. Sabe cuáles son nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras heridas y nuestras esperanzas. Él sabe exactamente qué necesitamos escuchar en cada momento de la vida. Cuando permite que una palabra del Evangelio toque el centro de nuestro corazón, la respuesta más natural puede ser el llanto. No porque Dios quiera hacernos sufrir, sino porque está llegando a lugares donde nadie más había podido entrar. Por eso no deberíamos avergonzarnos si alguna vez las lágrimas aparecen durante la misa. No hace falta ocultarlas ni sentir que estamos haciendo algo incorrecto. En esos instantes, el alma quizá está realizando una de las oraciones más sinceras que puede ofrecer. Una oración que no depende de frases elaboradas ni de fórmulas perfectas, sino de un corazón que se presenta ante Dios exactamente como es. Muchos santos hablaron de esa inquietud interior que solo encuentra descanso cuando se acerca al Señor. Mientras el ser humano busca llenar el corazón únicamente con éxitos, reconocimiento o bienes materiales,
siempre queda un vacío difícil de explicar. Pero cuando descubre la presencia de Dios, comienza a comprender que ese vacío tenía un propósito: recordarle que fue creado para vivir en comunión con su Creador. Tal vez por eso, después de llorar durante la misa, tantas personas experimentan una paz que no pueden describir. Sus problemas no desaparecen de inmediato. Las circunstancias siguen siendo las mismas. Sin embargo, algo ha cambiado dentro de ellas. Ya no se sienten solas. Descubren que existe alguien que conoce cada una de sus cargas y camina a su lado incluso en los momentos más difíciles. Ese es el primer significado espiritual de las lágrimas durante la Santa Misa. Son la voz del alma cuando las palabras ya no alcanzan. Son una conversación silenciosa entre el corazón humano y Dios. Y, muchas veces, son el comienzo de una obra interior que apenas empieza a revelarse. En la siguiente parte, descubriremos un segundo significado aún más profundo: cómo las lágrimas pueden ser una señal de la acción transformadora del Espíritu Santo en la vida de quien se abre sinceramente a la gracia de Dios. Existe un segundo significado espiritual que muchas personas descubren únicamente después de vivir esta experiencia varias veces. No todas las lágrimas que brotan durante la Santa Misa nacen del dolor. Algunas aparecen porque Dios está realizando una obra silenciosa en el corazón, una transformación que todavía no podemos ver con claridad, pero que ya ha comenzado. La gracia suele actuar de manera discreta, no hace ruido, no obliga, no impone. Entra poco a poco en la vida de quien le abre la puerta y empieza a iluminar aquellas áreas que durante mucho tiempo permanecieron en oscuridad. A lo largo de la historia de la Iglesia, numerosos santos hablaron de la acción del Espíritu Santo como un fuego capaz de purificar el corazón humano. No se referían únicamente a grandes experiencias místicas, sino también a esos pequeños momentos en los que una persona comprende algo que antes no podía entender. Es como si, de repente, una verdad que siempre estuvo delante de sus ojos cobrara un significado completamente nuevo. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y que nos guiaría hacia la verdad. Esa promesa sigue viva hoy. Sin embargo, la verdad no siempre resulta cómoda. En ocasiones nos invita a reconocer errores que habíamos intentado justificar durante años. Otras veces nos muestra que hemos vivido cargando resentimientos que ya no tienen lugar en nuestro corazón. También puede hacernos descubrir cuánto nos ama Dios, incluso cuando nosotros mismos hemos dudado de nuestro propio valor. Cuando esa verdad llega al alma, la reacción no siempre es intelectual. Muchas veces es profundamente emocional y espiritual al mismo tiempo. El corazón comienza a comprender lo que la mente apenas está empezando a aceptar. En ese instante aparecen las lágrimas, no como una señal de derrota, sino como la respuesta natural de quien se siente tocado por la gracia de Dios. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Durante mucho tiempo creyó que podía encontrar la felicidad lejos de la casa de su padre. Persiguió sus propios deseos hasta quedarse completamente vacío. Solo cuando reconoció su verdadera condición, decidió regresar. Aquel cambio comenzó mucho antes de que llegara a la puerta de su hogar. Empezó en el momento en que aceptó la verdad sobre su vida y permitió que esa verdad transformara su corazón. Algo parecido puede suceder durante la misa. Tal vez una persona entra al templo con el peso de muchos años de distancia respecto a Dios. Quizá asiste por compromiso, por acompañar a un familiar, o simplemente porque siente que necesita un momento de paz. Sin esperarlo, una lectura bíblica, una oración o el silencio después de la comunión despiertan algo dentro de ella. De pronto comprende que Dios nunca dejó de esperarla. Descubre que siempre existió un camino de regreso. En esos momentos, las lágrimas dejan de ser únicamente una expresión de tristeza. Se convierten en el signo de un corazón que comienza a volver a casa. No porque todo esté resuelto, sino porque finalmente ha dado el primer paso hacia la reconciliación. También hay quienes lloran por una razón completamente distinta. No sienten culpa ni tristeza. Lo que experimentan es un profundo agradecimiento. Mientras contemplan el altar,
comprenden con una intensidad nueva el inmenso regalo de la Eucaristía. Descubren que el mismo Cristo que entregó su vida por amor, continúa acercándose a cada creyente para ofrecerle su presencia. Esa realidad supera cualquier explicación humana. El corazón se llena de asombro y responde con lágrimas de alegría. La acción del Espíritu Santo no siempre produce las mismas emociones en todas las personas. Cada historia es diferente. Algunos sienten paz, otros experimentan un deseo profundo de cambiar de vida. Hay quienes recuperan la esperanza después de una larga etapa de oscuridad, mientras otros reciben la fortaleza necesaria para enfrentar una prueba que aún continúa. Pero, detrás de cada una de estas experiencias, existe un mismo protagonista, Dios actuando con paciencia en el interior de sus hijos. Por eso es importante no resistirse cuando el corazón comienza a abrirse. Muchas veces intentamos controlar nuestras emociones por miedo a lo que puedan pensar los demás. Vivimos acostumbrados a esconder nuestras heridas y a mostrar siempre una imagen de fortaleza. Sin embargo, delante de Dios no necesitamos aparentar nada. Él conoce nuestra historia completa, sabe lo que hemos vivido, lo que todavía nos duele y aquello que ni siquiera somos capaces de expresar. Las Escrituras hablan de un corazón nuevo, un corazón de carne capaz de amar, de escuchar y de conmoverse nuevamente. Ese corazón sensible no es una debilidad, es una señal de que la gracia sigue trabajando. El verdadero peligro no está en llorar delante de Dios, sino en llegar al punto de dejar de sentir cualquier deseo de acercarnos a Él. Cuando una persona pierde la capacidad de asombrarse ante lo sagrado, la fe corre el riesgo de convertirse únicamente en una costumbre. Se cumplen los ritos, se repiten las oraciones y se participa en la celebración, pero el corazón permanece distante. Por eso debemos pedir constantemente al Espíritu Santo que mantenga viva nuestra sensibilidad espiritual, para que nunca dejemos de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Si alguna vez las lágrimas aparecen durante la misa, no las interpretes como un signo de debilidad. Tal vez son la evidencia de que el Señor está realizando una obra silenciosa que dará fruto con el paso del tiempo. Hay transformaciones que comienzan mucho antes de hacerse visibles. Dios trabaja primero en el interior, preparando el corazón para todo lo que vendrá después. Y precisamente de eso hablaremos a continuación. Porque existe un tercer significado espiritual de las lágrimas durante la Santa Misa, que puede cambiar por completo la manera en que entendemos nuestra relación con Dios. Descubriremos cómo en muchas ocasiones ese llanto marca el inicio de una transformación profunda que continúa mucho después de que termina la celebración. Hay un tercer significado espiritual que puede cambiar por completo la manera en que entendemos las lágrimas durante la Santa Misa. En muchas ocasiones, ese llanto no representa el final de un proceso, sino apenas su comienzo. Dios rara vez transforma una vida de un instante para otro. Lo más frecuente es que inicie una obra silenciosa que va creciendo poco a poco, como una semilla que permanece escondida bajo la tierra antes de convertirse en un árbol fuerte. Las lágrimas pueden ser precisamente el primer signo visible de que esa transformación ya está en marcha. Cuando observamos la Sagrada Escritura, descubrimos que Dios suele preparar a las personas antes de confiarles una nueva misión o conducirlas hacia una etapa diferente de su vida. Antes de experimentar la alegría de la resurrección, los discípulos atravesaron el dolor de la cruz. Antes de anunciar el Evangelio al mundo, tuvieron que aprender a confiar plenamente en el Señor. La gracia no elimina automáticamente todas las dificultades, pero sí cambia el corazón de quien decide caminar con Dios. Un ejemplo especialmente hermoso es el de María Magdalena. La mañana de la resurrección, llegó al sepulcro con el corazón lleno de tristeza. Pensaba que todo había terminado y que la esperanza había desaparecido para siempre. Mientras lloraba, no imaginaba que estaba a punto de vivir el encuentro más importante de toda su existencia. Fue precisamente en medio de esas lágrimas cuando escuchó a Jesús pronunciar su nombre. Bastó una sola palabra para transformar por completo su dolor
en una alegría que nunca volvería a abandonarla. Ese episodio nos enseña una verdad profunda. Muchas veces creemos que Dios está ausente precisamente cuando más lo necesitamos. Sin embargo, puede ser que Él ya esté obrando, aunque todavía no podamos reconocer su presencia. Las lágrimas no siempre indican que Dios se ha alejado. En ocasiones son la antesala de un encuentro mucho más profundo con Él. Quizá algo parecido haya ocurrido en tu propia vida. Tal vez recuerdas una misa en la que entraste cargado de preocupaciones y saliste con una paz difícil de explicar. Los problemas seguían allí. Las circunstancias no habían cambiado. Sin embargo, tú ya no eras exactamente la misma persona que había entrado al templo. Algo había sucedido dentro de ti. Habías recuperado la esperanza, encontrado una nueva fortaleza o descubierto una confianza que antes parecía imposible. Eso es precisamente lo que hace la gracia de Dios. Comienza transformando el interior antes de cambiar las circunstancias exteriores. Muchas veces esperamos que el Señor resuelva primero nuestros problemas, cuando en realidad Él empieza fortaleciendo el corazón para que podamos enfrentarlos con una fe renovada. La Iglesia enseña que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque en ella recibimos el alimento espiritual necesario para continuar nuestro camino. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse con vida, el alma necesita encontrarse con Cristo para permanecer firme en medio de las pruebas. Cada misa representa una nueva oportunidad para recibir esa fuerza que no proviene de nosotros mismos, sino del amor de Dios. Por eso nunca debemos pensar que asistir a la misa es simplemente cumplir una obligación religiosa. Cada celebración puede convertirse en un momento decisivo para nuestra vida espiritual. Tal vez no experimentemos emociones intensas en todas las ocasiones, y eso también es completamente normal. Dios actúa de formas distintas en cada persona. Hay días en los que habla a través de una profunda paz. Otros días lo hace mediante una inspiración interior, una lectura del Evangelio o incluso un largo silencio que nos invita a confiar. Lo importante no es buscar las lágrimas como si fueran una meta. Las lágrimas no son el objetivo de la vida espiritual. El verdadero objetivo siempre será abrir el corazón para permitir que Dios haga en nosotros aquello que solo Él puede realizar. Si las lágrimas llegan, recíbelas con humildad. Si no llegan, sigue acercándote al Señor con la misma confianza. La gracia no depende de nuestras emociones, sino de la fidelidad de Dios. Con el paso del tiempo descubrirás que las transformaciones más profundas suelen producirse de manera casi imperceptible. Empiezas a reaccionar con más paciencia donde antes respondías con ira. Encuentras fuerzas para perdonar una ofensa que parecía imposible de superar. Recuperas la esperanza en medio de una enfermedad, una crisis familiar o una dificultad económica. Poco a poco comprendes que Dios ha estado trabajando en tu vida mucho antes de que tú mismo fueras consciente de ello. Muchas personas pueden dar testimonio de que una sola misa cambió el rumbo de su existencia. Algunas encontraron el valor para reconciliarse con un familiar después de años de distanciamiento. Otras recuperaron la fe cuando pensaban que la habían perdido para siempre. También hay quienes descubrieron su vocación o tomaron decisiones importantes después de un encuentro sincero con Dios durante la celebración eucarística. Ninguno de esos cambios ocurrió por casualidad. Fueron el fruto de un corazón dispuesto a escuchar. Vivimos en una sociedad que nos invita constantemente a resolverlo todo por nuestras propias fuerzas. Se nos enseña a depender únicamente de nuestras capacidades y a esconder cualquier signo de fragilidad. Sin embargo, el Evangelio nos muestra un camino diferente. Dios actúa con especial fuerza en quienes reconocen que lo necesitan. La humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. La próxima vez que participes en la Santa Misa, intenta hacerlo con una actitud diferente. Antes de comenzar la celebración, guarda unos instantes de silencio y presenta al Señor todo lo que llevas dentro. No intentes impresionar a Dios con palabras complicadas. Él ya conoce tu historia. Háblale con sencillez, como un hijo habla con su padre. Entrégale tus preocupaciones, tus alegrías, tus dudas y tus proyectos.
Permite que sea Él quien conduzca ese encuentro. Y si durante ese momento descubres que las lágrimas vuelven a aparecer, no las rechaces, tampoco las busques deliberadamente. Simplemente deja que Dios actúe como considere mejor. Porque cuando un corazón se abre sinceramente a su presencia, siempre ocurre algo bueno, aunque los frutos tarden un tiempo en hacerse visibles. En la última parte de esta reflexión, reuniremos todas estas enseñanzas y hablaremos de cómo vivir cada Santa Misa con un corazón verdaderamente dispuesto a dejarse transformar por el amor de Dios. Allí descubriremos por qué este encuentro semanal puede convertirse en el momento más importante de nuestra vida espiritual y cómo responder con confianza cuando el Señor llama silenciosamente a nuestro corazón.